Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Cooperación Floral Gorini, de su Departamento de Literatura y Sociedad y de nuestra directora Susana Chela, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro y a un nuevo año del ciclo Hablar de Literatura. Un ciclo que cuenta ya con varios años de realización y en el que intentamos que sea un espacio de discusión y de interpelación respecto de lo que significa el hecho y el acto de hacer literatura en, en estos tiempos. Épocas oscuras nos toca transitar, el avance del fascismo parece que no da tregua por aquí y nos plantamos para dar batalla desde el lugar que nos toca. Nacido en los años 90 como expresión de resistencia en plena década neoliberal, nuestro centro cultural asumió la centralidad de la batalla cultural como plataforma de su acción y para ello desplegó un acervo ético, político y organizacional acumulado en décadas de existencia por el cooperativismo nucleados en nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Un principio político pedagógico que rigió nuestro centro cultural fue la idea de una organización que aprende a partir de una práctica reflexiva y una dinámica participativa que permita ir sosteniendo una construcción, si se quiere, adecuada a los desafíos de cada coyuntura histórica en particular, pero sin perder de vista los objetivos y el sentido general de la institución. En este sentido, es nuestro desafío justamente dialogar con el conjunto de la sociedad desde nuestra cosmovisión popular, progresista y de izquierda para transformar pensamientos y prácticas instaladas por las concepciones neoliberales, libertarias y fascistas, ¿no? Esa es seguramente nuestra tarea. Bueno, dando inicio a un nuevo encuentro de este ciclo, en esta ocasión contamos con la presencia de una prolífica autora con una obra en continua construcción y por demás sólida, ¿no? Y que año a año nos ofrece material nuevo para leer. Está con nosotros en el encuentro de hoy y como ya es costumbre en Barnacle, también en la primera publicación de cada año, Judith Phil, con quien vamos a hablar respecto de Breviario, su, su último libro. Como es característico en este ciclo, vamos a hablar del proceso de producción del hecho poético y de cómo se da en su caso y de cómo desarrolla y entiende la instancia de escritura. Para hablar de este libro nos acompaña también el poeta y editor Alberto Cisnero, responsable editorial de Mora Barnacle y responsable también de la edición y la publicación de este poemario. En esta oportunidad Alberto presentará a Judith y bueno, antes de darle la palabra a Alberto, también me gustaría agradecer a Merlina Cisnero, responsable de redes y de gráfica de la editorial y responsable también de todo lo que se ve y de todo lo que se oye en los ya característicos book trailers de editorial Barnacle. Ahora sí, Alberto, te damos la palabra. Bueno, Lucas y Judith, muy contento de empezar este año, un año, como dijo Lucas, que se avecina de lucha para todos los que estamos trabajando, en este caso, en este ámbito que es el ámbito de los libros. El libro de Judith Phil, Breviario,
viene como lo viene haciendo Judith realmente con un despliegue de imaginación y de audacia, em, dialogando con esas dos, con esa ambivalencia ha sido constante en los libros de Judith de los últimos años, de esa presencia argentina en sus textos, más allá de la distancia en la que ella está viviendo ahora. Y esa presencia argentina está dada, creo yo, por la forma de encarar los poemas, el lenguaje. Em, y en este libro en particular también ciertas letanías que afloran de manera directa. Si me permiten, quisiera leerles brevemente lo que escribí yo en la contratapa de Breviario, que ya está desde el comienzo de marzo en las librerías con las que trabaja la casa. Em, Breviario de Judith Field abarca una íntima complacencia. Hay hechos que no admiten una réplica, que reprueban la injusticia. Manzana y la imagen de una manzana. Árbol y la imagen del árbol. Criminal y la imagen de un hombre negro. Y son únicos en su existencia concreta o ficticia, ya se trate de una litografía, un lienzo, una pieza metálica, de un sueño referido, del agrado de su recuerdo o de la hospitalidad de la imaginación para completar la saga de un secreto que nadie adivinará. Cito estos versos: el café de la esquina, el bar en el bajo, las librerías de Corrientes. La memoria es un mapa. Con los años del ascenso fascista mundial como escenario y a partir del recorrido y la indagación en la pequeña mitología cotidiana y la percepción instintiva de lo verídico, acerco la mano a la boca, escribe Judith, y bebe despacio, con placer. Sueña que es árbol. Logra traducir inquietudes, ideales y esperanzas mediante poemas que condensan la evidencia de un quebranto. ¿Quién no recuerda a los que todavía conservan el papel de héroes en nuestra vida? Aquellos que conquistaron las grandes ciudades, que combinaron las letras y las voces de sus aldeas y montañas y que entendieron en otra tierra que siempre bastará un jardín y un puñado de polvo para saber qué implica un destino. Decir un nombre y que alguien responda. Y estas líneas tan conmovedoras de Judith hablan por videollamada. Su madre aferra el libro. Deletrea las palabras con cuidado, siguiéndolas con el dedo. Así que gracias, Judith, y ahora vamos a darte la bienvenida formal para escucharte un poco de este libro que fue anunciado el año pasado en la ya clásica también doble presentación de Judith, en donde presenta el libro de comienzo de año y anticipa el que vendrá el siguiente. Así que Judith, si querés hablarnos un poco de este breviario, de estas prosas poéticas, vamos a llamarlo así, que tienen una variedad de temas, pero creo que una unidad concreta en relación a ciertas inquietudes que son creo, las comunes de cualquier intelectual que dialoga con su época, con su tiempo. ¿Cómo fue que compusiste Breviario? ¿Cómo surgió la idea? Cuánto tiempo llevó? Bueno, ese inicio, ¿no? Em, bueno, la idea fue más, más formal que temática. Yo en general tengo la idea y después escribo el poemario, pero esta vez em, escribir el poemario y a medida que lo escribía surgió la idea. Eh, Quería escribir em, poemas, como vos dijiste, prosas poéticas breves, em, y que fueran una síntesis de una idea. Y a medida que lo escribía, fueron surgiendo imágenes, porque los poemas para mí son imágenes o escenas. Em, y quería escribir, como te dije, quería escribir
una condensación de la imagen y instantáneas. Entonces, instantáneas de la guerra, que es mi mayor preocupación, y de la historia, del arte, que son mis intereses. Y fue surgiendo el libro de a poco. Un poco, creo que hay dos paréntesis en el libro, que es el primer poema y el último, que hacen esta relación directa con dos obras artísticas. Eso fue pensado es profeso, porque es como si esos dos poemas fueran el paréntesis que contienen a todas las otras situaciones o instantáneas, como bien vos decís, respecto de esos dos puntos, esos dos parámetros. ¿Vos seguís a esos artistas, los admirás? ¿Cómo fue tu llegada a ellos? ¿Y por qué esa inclusión de inicio y final? David Smith lo admiro profundamente y justo en ese momento yo sigo las conferencias de arte de un historiador del arte que me parece genial y justo hizo una conferencia de David Smith. Em, y había una imagen que era David Smith sentado en la silla del jardín de su casa en Bolton Landing. Y ahí pensé que todas las estatuas de hierro que él hacía estaban alineadas a lo largo del río. Por eso me surgió ese poema. Y después eh, em, también veo los documentales sobre arte y por eso conocí a George Pelos y, y vi ese cuadro en donde están los hombres que esperan a que a que los contraten y están frente al río, porque en Nueva York hay muchos ríos, sobre todo en Hudson, y la pintura era muy fuerte, por eso quise escribir sobre la pintura. Y de casualidad quedó uno al principio y el otro al final. No, no quería hacer paréntesis, me salieron. Perfecto, Judith. Y otra pregunta más allá de estos, del mundo de las artes plásticas, ¿con qué otros autores te parece a vos que entra en diálogo tu propuesta? No sé, me parece que quizás Anne Carson, porque ella escribe en prosa poética, pues, escribe poemas, pero son en prosa. Y em, Gloria, em, no sé cómo pronunciar el apellido, em, que es una poeta que escribe poemas en prosa. Bien, ¿te parece leernos un par de textos de este nuevo libro, Judith? Sí, elementos. El hierro es un manto bajo la tierra. En la superficie fluye la sangre de los ríos. Sangre, metal, tierra. Tecnología 2. Ah, perdón, no lo voy a dar porque Alberto lo leyó. Entonces voy a pasar a lo. Revolución. Las columnas marchan en protesta. Las calles reposan. La multitud avanza en desorden pisando cuerpos. Bósforo.
recorre callejuelas con casas bajas a los lados. Ve ropa colgada en los balcones, pilas de chales pilas de chales coloridos que ojos de diarios. Dobla la esquina y le cubre el mar, terso y azul. Gracias. Bueno, bueno, Judith, muchas gracias. Vos creo que manifestás en las últimas entrevistas que hemos hecho todo este tema de bélico, de la guerra, del clima Sí. de hostilidad que hay, que nosotros nos llega, que también es un mismo clima que se está volviendo global. ¿Cómo han estado esta Sí. vez con el tema también de la deportación de inmigrantes y esos temas? Em, ¿Cómo crees vos que va a terminar eso también incidiendo o no mayormente en los textos venideros? Estoy escribiendo ensayos ahora y estoy pensando en el nuevo ensayo que va a ser precisamente una descripción, una reflexión sobre las deportaciones. Acá es muy terrible porque el, el, em, 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 eh, la, no sé cómo decirlo, em, la policía de inmigración está siendo muy agresiva. Se ponen máscaras, no se identifican, golpean, asesinan, entran a las casas sin avisar y, y a mí me impresiona y me enoja mucho. Entonces quiero escribir un ensayo que relaciona la situación actual con la dictadura en Argentina. Eh, Me parece que lo mismo. Acá los militares entraban sin avisar, mataban, torturaban, entonces es casi lo mismo. Bien, Judith, y más allá de tu caso particular y la respuesta que estás dando ante esta coyuntura, hasta a este contexto, del hecho de plantearte la escritura de ensayos como denunciando la situación que están viviendo, ¿vos notás en el grupo de poetas ahí contemporáneos ahí en Norteamérica si hay una reacción así similar a la tuya, se hacen eco de esto en sus obras? ¿Cómo ves el panorama? Hay un grupo que se formó de narradores y, em, y académicos que se llama em, Escritores por la Democracia en Estados Unidos. Y em, publican ensayos sobre todo, em, sobre su reflexión y la descripción que está pasando, de cosas que están pasando ahora. Em, Además, hay un grupo no de escritores ni de poetas, un grupo de jóvenes em, que se formó as- en, en respuesta a la, la acción de Trump, em, que ahora desde hace 2 años que organizan un- una, eh, una protesta que se llama No Kings, ningún rey. Yo fui y la última vez fueron millones de personas en todo el país y ahora están
están llamando, porque ahí se hace distinto, no salen a protestar, llaman a sus representantes y le exigen que no voten o que voten em, em, leyes o en contra de las leyes de los congresales republicanos, los congresales y las congresalas, republicanos y republicanas, porque hubo una ley que el presidente la llamó Big Beautiful Bill, no un proyecto de ley. Y como los republicanos y las republicanas son mayoría en las dos cámaras, entonces aprobaron una ley que es horrible, que reduce el, el, em, el presupuesto para em, em, los gastos en salud y los gastos em, em, principalmente en salud, que obligan a los, em, los de clase media y media baja a pagar mucho más en los acá y solo prepagas. Las llaman seguros de salud y obligan a pagar mucho más por los seguros de salud. Y redujeron el gasto por, acá se llama Medicaid, que es el subsidio a las personas pobres o indigentes. Y es terrible. Y entonces hay que luchar contra eso. Y, y ahora los jóvenes están tratando de aumentar los votos para los demócratas, porque ahora son demócratas. Y parece que están triunfando. Lo vamos a tener que ver después de las elecciones de medio término. Bueno, Judith, gracias por los comentarios, por contarnos la experiencia que se está viviendo ahí y este nucleamiento que se va armando. Cada uno de distintos lugares emprende una misma lucha. Lo que sí te pido ahora, por favor, si podemos hacer otra tanda de lectura. Sí, Gaza. El cielo está oscuro. Fuegos artificiales caen sobre los edificios, quebrándolos. Iluminan el polvo que se expande. Un cuerpo pequeño y frágil yace en la vereda. Progreso. Un pato recorre el mismo río. Nada y nada en círculos. Mientras nada, las revoluciones industriales se suceden impetuosas. El tiempo duele. Bueno, gracias Judith por esta pequeña muestra los poemas que se incluyen en breviario, que vuelvo a insistir, nos interpelan a nosotros también como ciudadanos. En Argentina tampoco están las cosas ni tranquilas ni bien. Entonces, un poco estar participando hoy, este miércoles 11 de marzo, de esta presentación
es una forma también de anteponer desde nuestro espacio una mirada, unas preguntas para sumar, digamos, para ver de qué manera también enfrentar al fascismo que está este, ganando adeptos, pero también, creo yo, mostrando un montón de resquicios a partir del cual es posible una modificación de este presente. Así que bueno, desde Barnacle seguimos en esa misma sintonía de publicar libros que traten de dialogar con el presente, que interpelen al presente y con autores como Judith Phil, una autora a esta altura ya de renombre y de gran importancia para la poesía argentina. Y me alegro mucho también, Judith, ese ensayo entonces que estás planificando, que creo que también de alguna manera también se conecta con el ensayo que vos ya tenés, que también versaba sobre la dictadura y el nexo que querés hacerle ahora. Si querés, si hay algún nexo, si nos querés decir antes de que se nos, de que damos la presentación, si querés hablar un poquito sobre eso. Eh, Antes escribí una tesis que era sobre la dictadura, precisamente porque em, no podemos olvidarla y está en la memoria de los argentinos, aunque algunos se hayan olvidado. Y por eso me parece importante recordarla y em, observar su presencia en otros países. Bueno, Judith, gracias. Eh, Recordemos que son este año, precisamente, ahora en unos días, 50 años del último golpe cívico-militar que ocurrió en el país. Así que este libro, que también de alguna manera viene a dialogar con esos temas, esperemos que el desocupado le pueda acercarse a él y poder encontrar también primero el deleite literario que hemos encontrado en estas bellas prosas poéticas, y segundo es otro mecanismo que tiene que ver también con el pensamiento, que están siempre presentes en los libros de Judith. Bueno, gracias Alberto, gracias Judith. Vamos a concluir aquí el primer encuentro del año 2026 del ciclo Hablar de Literatura. Y es una alegría enorme iniciar como cada año estos encuentros con la voz de Judith, siempre una poeta muy interesante y que, como decía al comienzo, año a año nos viene entregando material para leer y para pensar, cosa que le agradecemos sinceramente. Así que nos encontraremos en los próximos encuentros. No sé, Alberto, si vos querés ir adelantando de cómo viene marzo en cuanto a publicaciones. Bueno, en marzo ya, este fin de semana, Fernando Ayala va a presentar su libro Arroz, y el 21 de marzo, Alicia Weisman va a presentar su novela Recuerda la Tierra, y el 27 Mercedes Burgos va a presentar su poemario En tiempos del Dragón de Madera. Así que tenemos este primer mes bastante tumultuoso, vamos a decirlo así, con 5 buenos libros, y Fabián Herrero también va a presentar durante el lapso de lo que queda del mes su libro Fugitivo. Así que bueno, esas es un poco las coordenadas de marzo para Barnacle. Y bueno, y los meses venideros ya no los queremos abrumar a todos los que hoy están acá escuchando la presentación, pero bueno, ya hasta junio está todo perfectamente diagramado, digamos. Bueno, gracias Alberto, gracias Judith, y en el nombre del Centro Cultural de la Cooperación, del Departamento de Literatura y Sociedad y de nuestra directora Susana Chela, les damos las gracias por este primer encuentro, y bueno, ahí los oyentes estén atentos para todas estas novedades que fue anunciando Alberto, y después bueno, nos encontraremos también en las típicas presentaciones presenciales los viernes en nuestro centro cultural. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vos, Lucas.